Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio, como todos los lunes a partir de las 21 horas. Y para la gente que nos está viendo desde Honduras, que allá son las 18, las 6, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde tratamos temas de misterio, o sea, lo que siempre digo, misterio es todo aquello que desconocemos o que tenemos una visión parcializada de lo que son muchos eventos que nos ocurren y que muchas veces no podemos comprender. El evento que tenemos hoy, o el ensayo, porque mayormente siempre digo que somos ensayistas de ideas. La última palabra no está dicha, pero vamos a hablar sobre pueblos que existieron, civilizaciones que existieron sobre la faz de este mundo y que desaparecieron, así como lo escuchan, por arte de magia. ¿Dónde fueron los mayas? Un ejemplo. O Tartaria. Tartaria, un gran continente que abarcaba casi toda Eurasia, desde Europa Oriental hasta China y arriba Rusia, que desapareció. Existe justamente sobre Tartaria hay un manuscrito que no se sabe en realidad si es real o no, o en qué museo se encuentra. Un manuscrito del año 1367, donde un viajero, un diplomático viajero, en esa época para hacer relaciones diplomáticas se viajaba hasta el lugar, se estudiaba el tema, específicamente comercio, el comercio de la seda, que era altamente importante, y que nos habló de Tartaria. En los mapas europeos hasta el año aproximadamente 1400, 1500, siglo XIV o XV, seguía figurando la civilización de Tartaria, que no tiene nada que ver con los tártaros, ojo. Marco Polo en sus viajes nos hablan. Tenemos tantos pueblos que nos dejaron conocimientos a medias, porque otros pueblos que lo sucedieron se encargaron de borrar todo. Como le pasó a Heráclito 500 años antes de Cristo. Le llamaban el oscuro porque no lo comprendían. Y los filósofos que lo sucedieron se encargaron de borrar todo dato sobre Heráclito y nos llegaron pequeños segmentos de todos sus pensamientos. Y Heráclito fue el primero en hablar sobre la paradoja del tiempo. No podemos olvidarnos de eso. Más tarde, fue Bohovich, un jesuita yugoslavo que vivía en Francia. Y después Einstein. Pero volviendo a tema, hoy con nosotros se encuentra el investigador, pintor plástico, Sergio Menossi, que ya nos ha acompañado en varios programas. Y nos va a hablar de otro pueblo. Un pueblo que también se encargaron de que desaparezca casi todo. Hola Sergio, buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Sí, estoy escuchando atentamente sobre estos pueblos antiguos que algunos han desaparecido, otros nada,
parece que de alguna manera o de otra se encargaron de hacerlos desaparecer, digamos, también, ¿no? Desaparecer, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Uh-huh. Y uno de esos pueblos eran justamente los cátaros. Cátaros. ¿Mucho que ver con los templarios, tal vez? Sí, son contemporáneos, digamos. Contemporáneos de ellos. De ellos, exactamente, Uh-huh. exactamente. Si no me equivoco, estaban en el sur de Francia. Sur de Francia, exacto, sur de Francia, la zona de Occitania. Occitania. Esta gente Uh-huh. que habitaba el sureste de Francia, Ajá. una zona muy, muy rica, digamos, Uh-huh. pero que ya lo vamos a ir viendo. Bien, bien. Nada, para hablar un poquito de esto, teníamos que recordar un poquito el tema. ¿Te acordás que lo habíamos visto la vez anterior, que hablamos sobre el druidismo y el avance en Europa? Sí, señor. Que llegaron hasta Inglaterra, después hasta Irlanda, y perseguidos, obviamente. Y después esta gente se volvieron otra vez hacia Europa. Ajá. Y fueron absorbidas por la Iglesia Católica y se empezaron a infiltrar dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica. Y como esta gente tenía conocimientos que ya lo habíamos hablado la vez pasada sobre más sobre elevados magia y más antiguos. Claro, exactamente. ¿Te acordás que también habíamos hablado sobre los golems? Sí, señor. Resabio de esto. La leyenda del golem, me haces acordar. Exactamente. Entonces, el druidismo ya estaba, digamos, controlado. Uh-huh. Controlaba la Iglesia Católica a través del monacato, ¿no? Ajá. Como síntesis del conocimiento basado en la cábala numérica y la cábala acústica. Sí. Uh-huh. Efecto de resonancia. Exactamente, y vamos a hablar sobre ese tema también. Uh-huh. Que dieron lugar después al gótico. Lo gótico. El gótico que, digamos que estaba mediados del siglo XII en Francia. Uh-huh. Así es. Recordemos también un poco que hasta ese momento lo que eran las iglesias estaban construidas con paredes, en paredes para soportar, digamos, el peso del techo, y bueno, tenían unas dimensiones. Sí, decime. Y voy a agregar algo. Y adentro tenía los famosos arcos en el techo. Claro. Que afectaba como resonante, elemento resonante de la física. Claro. Lo que sucede es que con la aparición del gótico, antes lo que era la mampostería y lo que era todo lo que toda la carga del techo, como te estaba explicando recién, iba sobre las paredes. Claro. Pero a partir del gótico, ahí nace estas columnas ojivales, que son las que dan un cambio de 180 grados. Sí. Porque ahora todo lo que era la mampostería, que era la que soportaba el peso, digamos, al aparecer estas columnas ojivales, ya se podía poner entre las columnas, por ejemplo, ventanales, altos ventanales, que se llaman muchos de los vitrós de las catedrales, los famosos vitrós de las catedrales góticas, que de no existir esta forma de construcción, obviamente no hubiese podido soportar la carga. Lo importante es que adentro se creaba. Claro. Entre la resonancia y el efecto luminoso de los vitros. Exactamente. Se formó un clima muy especial. Exactamente. Y si a eso le sumamos cantos gregorianos. Por supuesto. Un ejemplo. Por supuesto. Era como que te sincronizabas. Por ahí. Yo diría con uno mismo. Por ahí,
Claro, por ahí estaba el tema, porque, a ver, todo lo que activaba el gótico, ¿no? Eran símbolos, dimensiones, proporciones, formas, la orientación astronómica que tenían, Exacto. porque las catedrales no eran colocadas en lugares al azar. No. Estaba muy bien pensado en hacia dónde iba. ¿Por qué? Porque el objetivo era la atracción de las masas. Después, ¿cómo se llega a la construcción de eso? Porque obviamente la construcción de las catedrales góticas, bueno, no es lo mismo que construir una iglesia. O sea, tenía que haber un financiamiento bastante importante para la construcción de las catedrales. Y los años que se tardó. Y los años que se tardó. Y los maestros, Notre Dame maestros constructores. Exacto. Los maestros constructores justamente para la creación de estas catedrales, ¿no? Y el símbolo, perdóname, y el símbolo que había, que era el compás y la escuadra. Claro, símbolos. Algo que ya nos habló Epeloa, el profesor Juan Díez, Juan Martín Díez, masón. Tal vez de esto debe conocer algo. Tenemos, ¿no? tenemos una mezcla de conocimientos antiguos tremendo en todo esto. Exactamente. ¿Qué parte de ese conocimiento se pierde a través del tiempo? Claro. O se mantuvo en un circuito muy cerrado, podemos decirle. Claro. Pero como digo yo, no hay nada oculto que sea develado a su debido tiempo. Claro, exactamente. Y otro detalle, que ¿de dónde venía el financiamiento de estas catedrales góticas? Para eso lo tenemos que trasladar. Espera, el Fondo Monetario Internacional no estaba todavía. Para nada. Pero yo sé que en Europa había bancos creados por los templarios. Claro. Que lograron acaudalar tanto dinero. Eso fue posterior que porque todavía no provocó estaba. la envidia de quien no tenían como enemigo hasta un determinado momento, que fue la iglesia. Claro. A donde yo apuntaba con el financiamiento de las catedrales góticas, nos tenemos que trasladar a América y la aparición de la plata. Ajá. Sí, señor. Y de todos los viajes que hacían antes del descubrimiento oficial de América, porque por las minas de plata y cómo trasladaban. Me permito agregarte algo, ya que habla de minas de plata. Yo hace un tiempo estuve realizando investigaciones en Mendoza, en un lugar que se llama el Tunduqueral, que queda entre Uspallata y Cruz de Paramillo. Es la antigua ruta que llevaba a Chile, ¿no? Que va desde Villavicencio hasta Uspallata y después se toma ahí la 7 para continuar. Vos sabés que lamentablemente estaban los indios huarpes ahí y lamentablemente los exterminaron los españoles porque los usaban como portadores en sus minas de plata de la Cruz de Paramillo. La cantidad de kilos de plata que han sacado ahí para llevarlas a Chile, embarcarlas y llevarlas a España es tremendo. Es tremendo. Discúlpame, pero quise agregarlo como un dato. No, sí, está bien. Dato aparte. Está bien. Y lo que te comentaba era justamente que desde las minas de plata, digamos, eran embarcadas, primero eran sacadas a través de lingotes, porque era la manera más efectiva y ordenada. Exacto. Y era una manera de contabilizar. Todavía están, en Uspallata están las moliendas que más tarde Fray Luis Beltrán utilizó para construir los cañones a San Martín. Ajá. Bueno, estaban las moliendas hechas por los españoles para moler este tipo de material. Traían la piedra, la molían ahí, la fundían, la cargaban en carro y se lo llevaban a Chile. Mirá vos. Y estos lograban sacar a través de los lingotes, de los lingotes, trasladarlos por una ruta hacia Brasil, hacia el Océano Atlántico, y de ahí
en barco hasta Europa. Exacto. Y con eso, y con esa plata, financiaban las catedrales góticas. Como dato, digamos, valor, digamos. El descubrimiento de América fue impulsado por la falta de plata de algunos reinos europeos. Claro. Sí. Digamos también que todo esto que nosotros estamos hablando, todo esto era para ejecutar un ritual a un dios o demiurgo, que era el que manejaba la Matrix, digamos. Ajá. En ese momento. En ese momento. Y para atrapar las masas dentro de ese culto. Ajá. Algunos autores creían hasta que se podía modificar el ADN a través... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sumatoria de la resonancia que tenía ya en esos lugares. En esos lugares las catedrales, Sí. más la iluminación, más el rosetón que tenían las catedrales góticas, Sí, señor. que nos habla también un tal Josué Vergués, nos habla sobre este tema. Ellos decían que podían manifestar podían modular la energía resonante de la gente que habitaba, exacto, esos lugares. Me haces acordar a Paul Sivergier, me haces acordar a Charpentier, franceses que se encargaron de investigar la resonancia también o sea, efectos misteriosos dentro de las catedrales. Claro. No nos olvidemos que para finales del siglo XIII, estos golem, estos druidas, habían conseguido casi todos los planes, y la orden benedictina y sus derivados, el Cluny, Cister y el Temple, estaban firmemente establecidos en Europa. Y este colegio de arquitectos de templos había adquirido ya en el templo de Salomón, lo que se conocía después como el Grial o la tabla de la ley o las tablas de Raziel. No nos olvidemos que los templarios viajan al Santo Sepulcro. Sí, claro, en una de las cruzadas viajan a liberar a Jerusalén de los, llamémosle, no cristianos, musulmanes. Entonces, claro, bueno, y acá, justamente creo que era, si no me equivoco, era el rey de Jerusalén, era Balduino, y él es el que acobija a 9 caballeros, que no eran templarios, todavía no se conoce con el nombre de templarios. Creo que primero se llamaban hermanos hospitalarios. Los hospitalarios es otra rama del... Pero estaban dentro de los caballeros, digamos, que estaban. Sí, pero era otra rama, no eran los templarios. No eran los templarios. Perdón, entonces. Y a lo que voy es que habían 9 caballeros, el que dirigía toda esta expedición, digamos, por llamarla ahora, porque querían, iban tras el Grial, digamos, de alguna manera, para encontrarlo en el templo de Salomón. Era Auguste de Pine, que después, esto para 1118, después algo encontraron en las caballerizas, digamos, del templo, porque era el lugar donde Balduino le había dicho que se podían quedar y podían hacer sus investigaciones. Algo habían encontrado, tal es así que después vuelven a Europa, y en 1128, en el Concilio de Troyes, que es ahí en Francia, donde nacen verdaderamente los templarios. Y Benedictino, o sea, Bernardo de Claraval, es el que hace, digamos, las reglas del futuro, de la futura orden del temple. Orden del temple.
bueno, todo indicaba de que esto era de alguna manera un pacto que Moisés hizo en su momento para el dominio y así lograr obtener el más alto conocimiento, o sea, porque el conocimiento sobre la cábala y sobre la cábala acústica y numérica tiene aparentemente tiene mucho que ver con esto de las tablas de la ley o las tablas de Raziel. Ajá. Tendría algo, no quiero perderte, pero me hiciste acordar a Moisés y me gustaría agregar algo que tiene mucho que ver con algo científico actual. Vos sabés que Moisés, cuando logra pasar por el Mar Rojo, llevando al pueblo judío, saliendo de Egipto, prácticamente huyendo, porque después se arrepiente el faraón y manda un gran ejército a perseguirlos, si no me equivoco. Ramsés II. Vos sabés que cruzaron el Mar Rojo, pero el pueblo de Israel estuvo 40 años haciendo un círculo por el desierto, sin rumbo fijo. Y no era exactamente porque no tenían un lugar para estar. Se comenta que el pueblo no era una raza, digamos, pura. Entonces, la forma de depurarlo era manteniéndolos unidos durante 40 años para no crear nuevas generaciones, digamos, de sangre pura judía. Porque estaban muy contaminados por otros pueblos, por creencias de otros pueblos y todo eso. Durante 40 años estuve dando vuelta, conociendo un conocimiento genético. Ahí entra la historia del maná y todo eso. El maná del cielo, necesitaban alimentarse. Claro. Entonces Yahvé le manda a construir una... Yahvé le manda a construir una... Y Yahvé tiene mucho que ver con los cátaros, aunque te parezca mentira. Y te voy a decir por qué. Yahvé entonces desde el cielo les envía el maná que se alimentaban ellos. Ahora, ¿por qué tiene que ver Yahvé con los cátaros? Los cátaros eran anti-yahveístas. No lo tenían como un Dios bueno. Lo tenían como un Dios diabólico. Eso es lo Porque dijo, si mandó a destruir Sodoma, Gomorra, Sedoim y 2 ciudades más, ¿cómo es posible que sea un Dios de amor? Bueno, entrar en eso es entrar un poquito en el dualismo, cátaro. Cátaro. Bueno, continúa que no quiero adelantar. No, lo que te quería decir era que muchas de las catedrales que se habían construido eran antiguos lugares de reunión druídica. No eran cualquier lugar. Y que resultó que los pueblos, desde los siervos y villanos hasta los señores, los nobles y los reyes, vivían en una era de costumbres religiosas. Claro, porque la iglesia se empezó a apoderar, de los pueblos y de alguna manera... Vos sabés que en esa época, en Europa, había muchos reyes, muchos personajes muy especiales de la política, pero la que comandaba todo era la iglesia. Por supuesto. Y la iglesia fue... Nada podía escapar a la iglesia. O sea, absolutamente todo estaba controlado por la iglesia católica. Que fueron los que concentraban, digamos, el poder económico. Ahí quería llegar. Dale. Porque la iglesia interviene cotidianamente y que nada podía escapar a ellos. Todos los pueblos ya estaban listos y preparados para la unidad económica. Exacto. Que era justamente lo que estábamos hablando recién. ¿De manos de quién? ¿De manos de quién? De manos de los monjes banqueros, que eran justamente los templarios. Los templarios. Que garantizaban la unidad política y que su objetivo, ¿cuál era? El gobierno mundial. Claro. El dominio, digamos, en ese momento el mundo era Europa.
El mundo era Europa. El en ese resto momento. había que ser colonizado, evangelizado y todo eso. Pero, digamos, el primer mundo de ese momento fueron todos los reinos de Europa, que estaban muy Claro. liberalizados, había Claro. muchísimo, y unos peleaban Claro, contra otros. Pero, cuidado, porque en todo este resurgir, en todo este Sí, plan maquiavélico, digamos, Sí. de gobierno mundial, Ajá. es cuando se despierta el espíritu hiperbóreo. Ajá. Ahí se despierta el espíritu hiperbóreo. Ujú. Y aparecen diferentes manifestaciones, Ajá. como los cátaros de Occitania, Ajá. los bogomilos de Italia y de Ajá. los Balcanes, y soberanos como Federico II del Sacro Imperio Imperio Romano Germánico. Vos sabés que se dice que los cátaros, Dime. las creencias, algunas de sus creencias. Primero, cátaro significa puro. Puro. Viene del griego, cátaros, algo puro. Sí, señor. Se dice que sus creencias la traían desde Bosnia. Ahora vamos. Yugoslavia. Ahora vamos con eso. Vamos. Ahora vamos con eso. A ver. No me apures si me querés sacar bueno. Perdón. Bueno, y era justamente, justamente Federico II el que, digamos, de alguna manera se revela ante la Iglesia Católica y le dice, no, muchachos, así las cosas no son, acá el que maneja la situación Sí. soy yo, no ustedes. No ustedes. Se calman o tal- desaparecen. Y tal es así que en 1245 lo nombran como hereje a Federico II. Exacto, señor. Y otro personaje soberano que aparece, que muy vapuleado, digamos, por la historia, Sí. era justamente Felipe IV, Felipe el Hermoso, el que había comenzado con la Inquisición, digamos, ¿no? Aquel que no se sumaba a la planificación que había hecho en ese momento la iglesia, Claro, era hereje. por supuesto. Y cuidado, Hereje. porque iban Cuidado porque al cadalso y mayormente a la hoguera. a la hoguera iban, torturados y después a la hoguera. Eso le pasó al pobre de Giordano Bruno por ver cosas que después contaba y que no tendría que haber contado, que supuestamente fue un contactado de la antigüedad también. Mirá vos. Contactado con Ajá. una tecnología desconocida que venía desde el cielo. Mirá Lo vos. dejamos ahí. Upa. Seguí. Me dejaste picando. Eh, Mirá vos, qué bien. Che, y en el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XIII, Ajá. fue, digamos, el esplendor de Occitania, o sea, del país de Oc, Ok. como se llamaba en ese momento, que tenemos que recordar de que, justamente el país de Oc, o sea, todavía no estaba incorporado a lo que era en ese momento Francia. Ajá. Lo anexa después de la cruzada albigense, allá por el 1200 y tantos. Listo. Más o menos. Y bueno, digamos como que Francia fue un país conquistado por los francos que venían de Germania en ese momento, ¿no? Ujú. Y Francia era un país feudal que comenzaba su centralización monárquica. Claro. Claro. Y claro, era un país, digamos, feudal, pero si bien ya estaban los que se llamaban los siervos de la leva, Ajá. siervos de la leva, que eran personas que estaban adheridas a la tierra y la propiedad del señor tenía sobre la tierra, incluía a las personas. Las personas estaban en esa tierra. Claro. Sí. En el país de Oc Sí. no funcionaban las cosas así. Era totalmente Era diferente. totalmente diferente. Ahí Como tenemos la gran diferencia cuando se dice que los cátaros eran duales.
los cátaros eran dualistas porque vienen del dualismo. Vienen del Pero dualismo. ahora te voy a decir... A ver, ahora a te voy a ver, decir, a ver. Bueno, justamente, en la zona de Occitania los campesinos no eran siervos, Ujú. como sí eran en otras partes de Europa. Digamos, el territorio donde... Era un territorio, de Occitania, Ujú. donde había una palabra en francés que era intraducible, que se llamaba paratse, Paratse. Ujú. y que significaba justamente igualdad en el honor. Ajá. Y en el país de Oc no habían prejuicios raciales, No. no habían... Y tampoco religiosos. Claro, no había condiciones hacia la religión, Ujú, solo había una clase de hombres que eran justamente todos iguales. Todos iguales, Todos exacto. iguales. Para ellos eran todos iguales. Por eso. Y algo Exacto. curioso, vos sabés que eran veganos. Exacto. No comían Sí, carne. algunos decían que eran veganos o Veganos. vegetarianos. O vegetarianos. O vegetarianos. exacto. No comían carne de animales. No comían carne y tampoco comían huevos. Ajá. Ah, No comían huevos. Pero, bueno, cada uno podía elevarse por sus propios méritos y virtudes. Por eso decía igualdad en el honor. O sea, Ajá. y ellos podían elevarse, digamos, de casta. sí. Las clases de la alta sociedad habían llegado a un grado de civilización único en Europa. En Europa de aquel entonces, ¿no? De aquel entonces, Mientras que el rey de Francia, Felipe Augusto, apenas podía firmar, el conde de Foix y el rey de Aragón hablaban en verso. Ajá. O sea, eso para tener una idea del desarrollo cultural que llegó a tener la parte de Occitania, ¿no? Mira, por un minuto me voy a ir por las ramas. Dale. Y te voy a decir, ¿tendrá algo que ver con el paté de foie? Y es probable. Es probable. Bueno, perdón por el chacarrillo. Yo tengo algo para contarles. A ver, ver, dale. dame. Tengo un par de mensajes de YouTube, Bien. si le A quieren ver. escuchar. Sergio Cárdenas pone, buenas noches Mario de equipo. También pone, tenían un conocimiento superior para aplicar en dichas construcciones y lograr el control de la psiquis del humano. Ricardo Petric pone, buen programa, saludos Marga y Ricardo. Y Alejandra María García pone, muy interesante, saludos a Mario y Sergio. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias a todos. Sí, en realidad tenían un conocimiento altamente profundo. Un tomate altamente... ¿De dónde venía ese conocimiento, digo yo? Ahora vamos con ese tema. No tenemos que olvidarnos que para ese momento en Europa, Sí. Francia era la nena mimada de la Sí, iglesia. Entonces, sí, claro. obvio. Entonces, el país de Oca había tolerancia religiosa. Nunca olvides ¿Por algo. qué habían? Nunca olvides algo. La Iglesia Católica Sí. siempre se puso desde el país más fuerte que había en ese Claro. momento. Por eso Era eligió a Francia. Claro, Los exactamente. papas eran franceses. Exactamente. Vos sabés que tengo en mi memoria, Sí. Sí. que traté de buscarlo hoy, mientras preparaba una guía. Ajá. Vos sabés que yo creo que en algún momento o hubo la intención de tener un papa de Roma y un papa Francés. pero quise tratar de localizar de dónde había... De dónde venía eso. De dónde venía, y no Igualmente en pude ese localizar. momento el poder lo tenía el francés, así que Y es- era el papa que es- ganaba es siempre. Posible, es Y posible. fue el que ideó, digamos, toda la parte de inteligencia para aniquilar a los cátaros, que los trataba de herejes, porque se oponían a las costumbres de la iglesia, o sea, a las Claro. formas y modos que tenía de dominar a la población en ese entonces.
eran totalmente contrarios los cátaros. Claro. Vos sabés que la zona de Occitania, a pesar de que la nena mimada, digamos, era Francia en ese momento, de la Iglesia Católica, Sí. tenían tolerancia religiosa. ¿Pero por qué tenían tolerancia religiosa? Y bueno, porque justamente por el imperio romano, por digamos las religiones pre-célticas, por el judaísmo, por el cristianismo esotérico de los visigodos, por el islam, o sea, por eso esta gente tenía, digamos, tolerancia religiosa. Vos me preguntaste en algún momento de dónde venía el conocimiento. El conocimiento Para mí viene mucho más atrás, claro, en el tiempo. Mucho más atrás en el tiempo. Tenemos que ir navegando por el mar Mediterráneo. O sea, llega a Europa a través del mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Pero nos tenemos que trasladar al siglo IV con Cristo. Zaratustra. Zoroastro. Zoroastro, en el siglo VI, que era el profeta fundador de la antigua religión persa. Estamos en regiones ya de Turquía, claro, el Éufrates y el Tigris. Porque era y un inmenso, poco más al norte, era inmenso. Afganistán. Claro, Afganistán, Pakistán, Turquistán, creo que era. Turquistán, hay varios. Sí. Hay varios. Sí. Turquía también pertenecía Fíjate, todo a lo que era el gran imperio donde persa. supuestamente se encontraba el gran país avanzado de Tartaria, otro país que desaparece. Claro. No se habló nunca. Pero eso ya más. sería la zona de Rusia, ¿no? Exacto. La zona de Rusia. Bueno, entonces, Zaratustra, Zoroastro, que fue el fundador de la religión persa, se basaba en la dualidad. ¿Por qué? Porque ellos decían de que habían dos divinidades con la misma fuerza, pero contrarias. Que uno era Hormuz, que representaba a la luz, y Harriman, que era el de las tinieblas. Las tinieblas. ¿Qué hacían entre ellos dos? Se disputaban el mundo. El mundo, exacto. ¿Estamos? Y tenemos tantos pueblos con esa concepción dual, ¿no? Claro. Y los que los crearon, los pueblos, fíjate, los egipcios, hoy justo estábamos hablando fuera de micrófono, Isis y Osiris. Claro. Unidos en matrimonio divino, habían bajado del cielo para darles cultura a los antiguos pobladores. Y tenemos un montón de mitos transformados con el tiempo en leyendas de otros pueblos que también te hablan de esa dualidad, el yin y el yang chino. Claro, también. El principio femenino y el principio masculino. Perdón, continúa. Exacto. Bueno, no, te decía de que los adeptos, a los adeptos se los llamaban parsis. Parsis. ¿Qué significaba? Puros. Puros. Justamente, puros. Y son los que le dan el nombre a Persia. Y digamos, esta ideología, vamos a llamar por llamarlo de alguna manera, se mantuvo hasta el siglo III después de Cristo, pero con algunas modificaciones, pero siempre manteniendo el eje estructural de la dualidad y el concepto. Claro. Hasta que en el siglo III después de Cristo aparece que el maniqueísmo, cuyo fundador había sido Manes. Exacto. Exacto. Que justamente Manes era un parsi, o sea, un puro. Un puro. Era Manes. Y dicen que pertenecía a las sectas de los manqué. ¿Manqué? De los manqué, de los puros, de los vestidos de blanco.
recordemos que los cátaros se vestían de blanco. ¿Eh? Me hace acordar esto a una de las tribus de Israel, los levitas, también se vestían de blanco. Mirá vos. Eran los técnicos. Bueno, yo planteaba que el mundo era obra del maligno y que engendró una rebeldía contra el orden eclesiástico, claro, Opa. obviamente, ¿no? Estaba acá, acá empiezan los problemas. No podía, exacto. Ahora, los adversarios de Manes, derivaban su nombre de la palabra manía, Manía. que significa locura, ¿eh? Convirtiéndose después en un parsi fol, o sea, en un parsi loco. Epa. Ahora escúchame, acá viene, acá se empieza a poner sabrosa la cosa. A ver. ¿Por quién? Por Parsifal. Parsifal, Parsifal, el caballero Parsifal. El caballero de la orden, digamos, de la saga artúrica. Que según se dice, su última misión fue ir al sur, más al sur, y se dice que Argentina, y llegar a Córdoba. Bueno, Parsifal hizo 2 viajes, no Dos uno. viajes, dos. El primero, bueno, esto estamos saliendo un poquito de contexto, pero, Sí, pero Parsifal hace 2 viajes. El primero lo hace desde La Rochelier, en Francia, el puerto que de era La un Rochelier, puerto exacto. secreto, que era un puerto secreto que era de los que lo manejaban los templarios. que lo manejaban los templarios, justamente. Obviamente. Cuando fue después las cruzadas, Sí. la cruzada contra ellos, digamos, Exacto. organizada por Felipe IV, algunos dicen de que se escapan a través del puerto de La Rochelier. Exacto. Bueno, entonces el primer viaje de Parsifal lo hace desde La Rochelier, pero el segundo viaje de Parsifal Sí. lo hace desde Avalon, Inglaterra, después de la muerte de Arturo. Exacto. Porque Arturo le encomienda a Parsifal depositar el Santo Grial en el lugar donde cambian las estrellas. La Cruz del Sur. O sea, Exacto. era... Cambiar de hemisferio. Esto se O sea, habla, ahí ya te está indicando que hay un cambio de hemisferio. El cambio de hemisferio lo hace justamente por la línea del Ecuador. Ellos ya conocían América. Ya había venido a América en el primer viaje Parsifal. Y en el segundo viaje vuelve otra vez. La Tierra de la Plata. Por eso, bueno, llega Parsifal hasta el Golfo San Matías, en la Patagonia, Argentina, en un lugar que hoy se conoce como El Fuerte. Sí, lo ubico. Y desde el Fuerte, Parsifal empieza a subir hasta llegar a la zona de los Terrones. Perdón, hasta la zona del Uritorco, digamos. Me voy a apartar un poquito de tema. Dime. Ya nos apartamos Esa del tema. esa altura, digamos, esa pequeña planicie llamada El Fuerte, pues se tiene muchas visiones ovnis hoy en día, ¿no? Es una meseta. Es una meseta. Es una meseta. Sí, señor. Y el lugar donde supuestamente Parsifal llega con su barco, no sabemos si con 1 o con 2, no se sabe. Lo que sí se sabe que el último viaje lo hizo Parsifal junto a los 3 caballeros del número impar. Dato a tener en cuenta. Justamente por un tema de mareas, ahí dando vuelta un tema de mareas en esa zona. Sí. Quien hizo un estudio sobre eso fue un grupo que ahora desapareció, que se llamaba Grupo Delfos. Si ustedes por ahí lo quieren encontrar o quieren saber algo, Grupo traten de Delfos. buscarlo. Grupo Delfos, que es Fernando Martí, el que era el líder de ese grupo, que ahora murió en el 2012. Sí. Pero hizo toda una serie de investigaciones en la zona, encontró cruces templarias talladas en piedra, por eso también todo este tema.
Volvemos a los tártaros. Pero a los tártaros, a los cátaros. A los cátaros, perdón, los tártaros también, ya me voy al otro lado del mundo. A los cátaros, a los puros. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, el maniqueísmo hablaba también de que este mundo era creación del príncipe de las tinieblas. Upa. ¿No? Epa, ¿eh? Mm. Y también hablaba, viste que Platón habla sobre... Había un camino material y un camino espiritual. El camino espiritual, decían, era el camino de Dios. Y el camino material, el camino del diablo. Ajá, y sí, es bastante factible. Es bastante factible. Platón nos habla sobre el mito de la caverna, ¿no? Él decía sí. que dentro de la caverna era la realidad, pero en realidad Exacto, no era imaginario. Era la imaginario. verdadera realidad estaba de afuera. Exacto, exacto. Bueno, a ver, no me quiero perder. Bueno, y esta verdad del maniqueísmo la asociamos al espíritu. Ni siquiera ellos hablaban del alma, no hablaban del alma. No, espíritu. Ellos decían de que había que buscar la purificación del espíritu, Sí, señor. para que después el espíritu y la materia pudieran volver a separarse otra vez de nuevo. Exacto, ¿Eh? exacto. La cruzada, ¿sabes cuánto duró la cruzada contra los cátaros? Que arrancó en 1209. 1200, sí, exacto. Bueno, sí, duró sí. 35 años. Les costaron, ¿eh? Claro. La Y cruzada eso- albigense. Y eso que los cátaros era un pueblo... Totalmente digamos, pacífico. Humilde y pacífico. Totalmente pacífico, exactamente. Lo que El pasa país es de que Oc. estuvieron protegidos por un, creo que conde, no sé, Alfonso o algo así, durante bastante tiempo. Sí, Entonces, pero ¿qué después pasa? Lo limpiaron, matan, claro, lo matan. limpiaron. Sí, 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 Lo sí. matan para tomar a los cátaros. Exacto. Bueno, la cruzada contra los cátaros, como te decía, duró 35 años en el país de Oz. Y bueno, muchos murieron en la hoguera, torturados, Herejes. cercenamiento de sus miembros. Y justamente poniendo a Cristo, digamos, en el medio como para lograr sus fines. Claro. Dice, no, por Cristo, y bueno. Todas las limpiaron a macanas históricas que se cometieron, destruyendo pueblos, quemando bibliotecas, haciendo que la historia de algunos pueblos desapareciera totalmente de la memoria. Es tremendo esto. Esto fue el primer cambio del mundo, ¿no? La primera organización del mundo, digamos, que querían, para mí era una especie de ley del embudo, ¿no? Quería que todo vaya dirigido en un solo sentido. Y por eso cuando aparecía en el horizonte una nueva idea, una nueva forma, un nuevo pueblo, con ideas totalmente diferentes, y que no se entregaban a estas ideas, automáticamente tenían que desaparecer. Esa era la idea, la lamentable idea. No, también, bueno, los cátaros eran los llamados hombres, los hombres buenos, los buenos hombres. Y creían en el amor puro, en ese amor que era ajeno, ¿no es cierto?, a este mundo. Un amor que desconocía la humanidad y que los grandes hombres como Cristo, Buda, Zoroastro y Mahoma, trajeron a la tierra para multiplicarlo, ¿no? Se trataba de, o sea, no era ni una religión, ni tampoco era filosofía, ¿no? Sino que era una forma de vida. Su espiritualidad abarcaba todos los ámbitos. Su comportamiento, su alimentación,
su música, la relación con las personas. Sí, sí. Sí. Y desde el siglo XI al siglo XIV se extendió por toda Europa. Tal es así que tenía llegaron a 50 millones de seguidores el catarismo. O sea, hizo temblar a la estructura de la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, imagínate cómo estaría la Iglesia Católica ante semejante rival. Semejante cosa, claro. Claro. Algunos datos para tener en cuenta era que compartían sus bienes, vivían con humildad y sencillez, eran muy preocupados por el prójimo, eran de acoger a todo el mundo, y si alguien necesitaba alimentarse, ellos lo alimentaban. Lo hacían, exacto. Si necesitaban trabajar, porque ellos hacían artesanías, en sus talleres, ellos le daban trabajo a la gente que lo necesitaba. Y otra cosa más, cuidaban a sus enfermos a través de la comunidad, ¿no? O sea, claro, el que tenía tiempo... Digamos, había un servicio social que se encargaba de la dar al que le faltaba, enfermos, dar comida y curar a la persona exactamente. enferma. Ellos decían que vivían según las estructuras del universum. O sea, la bondad extralimitada, el amor sagrado y la sabiduría superante. Y ahí que eran un pueblo pacífico. Todos los lugares donde floreció el catarismo se vivía de una forma totalmente diferente a lo que era la época. Por eso, ante semejante impacto social y religioso, una que aparecía filosofía en este totalmente momento, nueva, rebelde para la común. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? A través de Inocencio III, organizó la Cruzada Albigense. No nos olvidemos que se llamaba Cruzada Albigense por Albi. Albi era una zona que se podía llamar, una zona de Francia, que podíamos decir que fue la cuna de Francia sobre el catarismo, ¿no? Vamos a ver, quiero aclarar algo. No estamos haciendo una apología contra la Iglesia, ojo. No, esto es Estamos contando lo que fue un periodo histórico que nos tocó vivir a nuestros antepasados y cuyos conocimientos por ahí nos llegan hasta el día de hoy muy fragmentados, como la historia de pueblos que desaparecieron. Dejamos en claro esto. Claro, exactamente. No, y te comentaba que justamente fue Inocencio III, en el año 1209, que organizó la Cruzada Albigense. Y con la participación, de alguna manera, de la nobleza francesa, o sea, de los capetos. Exacto. De los capetos. Claro, a ver, después de toda la masacre y todas las cosas que hicieron a través de todas las cruzadas, una parte de España y Cataluña fueron donde vivieron los últimos perfectos. ¿Quiénes eran los perfectos? Los perfectos era como un grado, digamos, superior, iniciático, digamos, del catarismo. Estos perfectos eran justamente los que... Por eso es un grado iniciático, que fueron los que se protegieron justamente en esta zona de Cataluña, que después fueron quemados en el castillo de Villerrouge en 1321. Uno de los hombres... tenían que desaparecer. Claro, uno de estos perfectos cátaros se llamaba Guillén Villebast. Guillén Villebast
dijo algo que se conoce hasta el día de hoy, antes de morir en la hoguera, Ajá. que dijo, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volverán a la tierra. Bueno. Y ojo, Bueno, porque ahora hay un resurgimiento en Europa sobre el catarismo. Hay un principio, Y hay un principio lógico en el ser humano que nos lleva a tener ideas, no sé si cataristas, no sé si está bien dicho el término o no, pero con ideas que proseguían los cátaros. Claro, Vivir con humildad, claro. aceptar todas las religiones. Es un poquito lo de aceptar todos los criterios o escucharlos, Claro. por lo menos, ¿no? Exacto. Son principios. Una de estas personas que hoy, digamos, hace renacer el laurel, acordémonos de que el laurel era sagrado para los cátaros, es un hombre que se hace llamar Juan de Sangrial. Sangrial. Juan de Sangrial. Yo no sé cómo andamos con los tiempos, pero me parece que... Nos falta poquito ya, ¿eh? Pero bueno, ¿Puedo leerle quedará para algo? más adelante. ¿Quiere que les lea un poquito? Por favor, dale, A ver. gracias. Salo. Tenemos uno acá. A ver. Casa 8MP pone Mario acá, el chofer de Rita. Muy bueno el programa, muy interesante. Gracias Rita, gracias Carlos. Mario Velaira pone Mario y Sergio, excelente programa. Viajando del trabajo a mi casa, me inundaron de verdades escondidas e inmensas en estos tiempos de reels cortitos que entretienen. Gracias. Gracias Mario. Gracias, Y Mario. Foto y Des pone saludos a ambos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a Gonzalo, Por favor. Sí. que Gonza. es en off la voz de la conciencia, digamos. En Claro. off. Gracias. Entretenido el programa. Hay varias cosas que quedan en el tintero, pero a ver. No, pero van a haber más programas adelante, así que dejar cosas en el tintero, si no, no vale. Bueno, Esta dale. es, yo siempre digo, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Mira, yo siempre digo que me gusta escuchar los criterios, invito a gente que sabe de temas, porque quiero aprender. Básicamente quiero aprender. Uno, por supuesto, que no lo puede dominar todo. No existe. Pero sí existen buenos amigos que a través de Noche de Misterio me permiten que los entreviste, me permiten que me hable, ingeniero nuclear, Artistas plásticos. artistas plásticos, astrónomos amateur. No doy nombre, fíjate. No doy nombre no. porque no quiero quedar mal con ninguno. Investigadores ufológicos, investigadores en otras ramas. Un ejemplo, el doctor, y lo tengo que decir, el doctor Alejandro Parra, director de un instituto de investigaciones parapsíquicas también. Lindo tema. Hay mucha gente que yo lo veo como interesante para que aprendamos. Claro, yo me pongo en una posición media egoísta, porque primero quiero aprender yo. No para saber más que otros, simplemente porque me interesan muchísimo estos temas, que yo los veo como de apertura mental. Yo lo llamaría de expansión de conciencia, expansión de conocimiento. Es lo mismo que cuando tratamos el tema de los UFOs, FANI, WAP, OVNIs. Es un referente y es un disparador para arribar de a poquito en la escalera del conocimiento hacia otros conocimientos. Un ejemplo, astronomía, tecnología espacial. Que vos sabés que hablando de tecnología espacial me haces acordar de experimentos que hicieron los chinos en el siglo VI antes de Cristo, de algunos cohetes. Y a un chino Ya conocimiento de la pólvora. a un chino lo sentaron en una silla y le pusieron un cohete abajo. Exacto. No sé cómo terminó el pobre chino, Y ¿no? yo creo No que- lo sé. No yo lo sé creo- si voló o explotó. Yo creo que en primeros auxilios. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es
como dije yo al principio, y quiero finalizar el programa con esto, no hay nada, no hay absolutamente nada que se mantenga en el misterio y en el desconocimiento por mucho tiempo. Todo sale a la luz en un determinado momento. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Sergio va a estar próximamente con nosotros. quería aclarar de que esto, investigación, digamos, Ajá. sobre los cátaros es solo una pincelada. Yo creo que hay mucha gente que por ahí no sabe ni de la existencia de los cátaros. Y cátaros. bueno, esto le muy daría probable. una pincelada, por lo menos como para saber de lo que se está hablando. Sergio, y de tantos pueblos que han desaparecido de la Exactamente. historia. ¿eh? Exactamente. De eso lo vamos a seguir hablando. Es parte del misterio. Muchísimas gracias a todos. Muy buena semana. Y los esperamos el lunes que viene cuando escuchen y vean Noches de Misterio. Muchísimas gracias y buena semana. Gracias a todos. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.